Bien, los integrantes, aquí estamos. Bien, con respecto a las cavidades, en la tecnología se aplica o tiene muchas aplicaciones en el campo, por ejemplo, de la aerodinámica, en la parte de los automóviles, en la parte de las embarcaciones, en parte de proyectiles. Los más usados en la parte de la aerodinámica, en la parte de los aviones a alta velocidad. Sin embargo, si uno quiere ver qué es una cavidad rectangular o una cavidad, podemos ver en la parte de los ensamblajes. Muy común es ver en la parte de los automóviles. Por ejemplo, si usted ve el capó o el frente del automóvil, usted ve una parte y otra parte que no están bien unidas, sino están separadas. Eso usted puede levantar el capó y lo vuelve a cerrar. Un claro ejemplo. De igual manera pasa con las partes de los proyectiles. El ensamblaje, por supuesto, tiene unas separaciones milimétricas y eso es lo que se estudia. De igual manera, aquí vemos la parte de las embarcaciones, donde tiene aquí una superficie libre y la parte aquí de la hidrodinámica. Entonces, este es más complejo hacer los estudios. Bien, en esa parte se parte de la cavidad. Entonces, cuando uno comienza a hacer una sección transversal, uno lo que ve es una sección rectangular. Es decir, este caso es un caso idealizado. Por supuesto que la superficie es más compleja. Entonces, esto es lo que ha despertado interés en la parte de la investigación. ¿Qué sucede allí? Porque muchas veces pasa lo que pasa, la parte acústica, la parte de los remolinos dentro de las cavidades, la turbulencia dentro de ella, y además de eso también con respecto a la velocidad. Ya sea que si aquí la nave vuela a alta velocidad, por ejemplo, a Mach 1 o Mach 2, por supuesto se generan perturbaciones y onda de choque. Bien, aquí vemos un trabajo de investigación realizado en el año 75, de una tesis doctoral, que en los primeros momentos, por supuesto, reportando esos comportamientos, ellos dijeron qué pasa, y para ello aplicaron equipos experimentales. Entonces tomaron unas geometrías ya definidas y colocaron un túnel de viento y vieron el comportamiento de la velocidad de flujo a través de las cavidades. Eso fue reportado de manera experimental y tomaron fotografías del evento. En el año 95, Wilco sigue reportando acerca de esos fenómenos. Un informe técnico con más ampliación acerca de las perturbaciones que se producen dentro de las cavidades para diferentes geometrías. Liu, en el año 2016, por supuesto, él comienza a trabajar en su tesis doctoral con respecto a una cavidad rectangular. Aunque ha sido estudiado del año 75 hasta la fecha, todavía sigue estudiando porque ha prestado gran interés. Además de eso, de las posibles aplicaciones cuando yo tengo una superficie, una cavidad o varias cavidades. Bien, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos una cavidad rectangular, un modelo idealizado, y aquí vemos que el flujo pasa. Cuando está más cercana a la parte de la superficie de la cavidad, ella tiende aquí a tener una deformación de las partículas. Y además de ella, aquí se crean unas turbulencias. Por supuesto, esto va a depender de la velocidad del flujo. Y además de eso, de la profundidad H y de la longitud L. Es decir, hay una relación. Bien, aquí están los modelos matemáticos para en caso de la dinámica de gases que se aplica, que son 4. De la conservación de la masa, de cantidad de movimiento, de la energía y de la ecuación de estado. Pasa. Y aquí vemos lo que corresponde a los modelos de la dinámica de gases, por supuesto, que donde está aquí la relación de presión con el número de Mach y la relación de los calores específicos, tanto para la presión, temperatura y la ley de Sutherland, que es la de viscosidad. En la dinámica de gases, por ejemplo, cuando uno estudia a nivel de pregrado, uno solamente ve una ecuación ideal que no está incluida la viscosidad. Es decir, que esos cálculos es válido para cierto régimen. Pero en la realidad, ¿qué pasa? El flujo, a medida que va pasando a través de una sección, de una superficie abierta, por un conducto, ducto, una tobera, esa propiedad varía en la viscosidad, porque ella está en función de la temperatura. Entonces, un problema que se debe considerar la viscosidad. Es decir, entonces, para esa herramienta computacional que requiere la ecuación de Navier-Stokes, se debe emplear entonces los métodos numéricos. Y esos métodos numéricos, en un dominio computacional, me determina, entonces, en cada región o en cada punto, cuánto vale esa propiedad, ya sea presión, temperatura, velocidad, viscosidad, entre otros parámetros. Bien, aquí está el dominio computacional considerado. Aquí tenemos una región de una tobera, aquí una sección recta, y aquí está el ducto que está con las cavidades centrado en el interés de estudio, y por supuesto aquí está un dominio que corresponde a la atmósfera. Es decir, el flujo va a pasar por aquí, se encuentra por aquí por las cavidades rectangulares con cavidades, y aquí descarga la atmósfera. Entonces lo que me interesa es estudiar aquí. Sin embargo, se debe simular completamente para ver el régimen de flujo a todos los dominios, y secciono mi área de interés de estudio. Aquí tenemos, por la simetría que tiene, por supuesto que tomamos aquí la sección, aquí están las cavidades. En este caso se tomó 4. ¿Por qué 1 y por qué 4? Hay estudios realizados con una cavidad.
ya está reportado. Y sobre esa cavidad han seguido estudiando. Hay tesis doctoral, hay artículos científicos hasta este año, hasta que la última publicación que vi fue en enero. Sin embargo, como esto se quiere reportar el conocimiento, ¿qué sucede cuando hay 4 cavidades? Posteriormente se valora cuando hay 3, 2 y 1. Y lo que se quiere reportar es el conocimiento que sucede cuando el flujo pasa en estas condiciones. Eso es lo que se quiere reportar y documentar. La siguiente. Bien, aquí tenemos el dominio mallado. Por supuesto que esto requiere de una tecnología de mallado porque esta es una estructura ya, digamos, establecida por el usuario. Una estructura cuadrilátera. Ella tiene el código ANSI que se emplea, ella tiene un mallado por defecto, que es triangular. Y ese mallado por defecto genera errores. Eso está bien para nivel pedagógico, para clase. Pero ya cuando se crea a nivel de ingeniería se requiere un estudio riguroso de la malla, la estructura. Además de eso, también aquí se ha mallado en la parte de las paredes, porque ahí se produce el esfuerzo cortante. De igual manera aquí en esta parte de la cavidad. Aquí tenemos una ampliación de la figura y estas son las cavidades donde está mallado para generar una mejor resolución de las curvas numéricas que se van a obtener. Siguiente. Aquí están, por ejemplo, las condiciones de entrada, del flujo, de la salida, la atmósfera, y además de eso, las paredes se consideran paredes adiabáticas, ya que cuando el flujo, ella se comprime, ella se calienta. Cuando ella se expande, ella se enfría. Sin embargo, para idealizar, se ha considerado paredes adiabáticas. La velocidad del flujo en la pared, por supuesto, es nula. Bien, aquí están los resultados. Aquí vemos la sección cuando el flujo ingresa, se encuentra esta sección recta, en este caso se considera una pared lisa, para hacer comparaciones, y aquí vemos cómo se descarga la atmósfera. Aquí se puso onda de choques. Por supuesto aquí va a haber oscilaciones, perturbaciones y onda del sonido. Aquí está el otro dominio simulado con respecto a las cavidades, para hacer una comparación. ¿Qué sucede entonces aquí? Aquí, por supuesto, que uno analiza para expertos, por supuesto se puede evaluar aquí el gradiente, gradiente aquí en este caso de velocidad. Un experto le puede evaluar, pero a simple vista no es posible porque requiere de más información. En este caso se han obtenido unos perfiles para poder sustentar y ver con mayor facilidad. Bien, aquí vemos la sección ampliada del ducto, aquí sin cavidades y aquí con cavidades. Aquí podemos ver también a través del gradiente de velocidad cómo se comporta aquí las variaciones del flujo. En este caso el color rojo es de mayor magnitud y el color azul de menor magnitud. Aquí vemos que hay pequeñas perturbaciones, por supuesto, que hay menor magnitud de velocidad. La siguiente. Bien, aquí vemos unas curvas numéricas obtenidas en la sección recta para la superficie sin cavidad. En este caso se ha evaluado para cierta distancia de la simetría hacia la pared. Aquí vemos esta línea que está aquí en 0, corresponde a la parte de la pared. Aquí vemos cómo la velocidad de flujo se va incrementando, y aquí para esta línea que se encuentra separada de la pared, un estimado de casi de 0.5 milímetros, menos de 1 milímetro, alcanza esta velocidad. A medida que me acerco al centro, por supuesto que ya se va incrementando. Es decir, la longitud de la cavidad rectangular ha sido evaluado para una longitud de 5 milímetros y espesor de 1 milímetro. Es decir, yo he comenzado a trabajar para 0.3 milímetros, 0.6 y 1 milímetro. Es pequeña. De igual manera, hay unos resultados. Aquí vemos donde se puso las cavidades, en este caso para la altura de 0,3 milímetros, vemos cómo en la parte de la pared se comporta el flujo. Se acelera y luego disminuye. En la pared es nula, por supuesto. Y luego se incrementa, mucho menor que la anterior, y así hasta la parte de la salida, para las 4 cavidades. Sin embargo, cuando el flujo está separado, ligeramente separado de la pared, a menos de 1 milímetro, tiene este comportamiento, comienza a oscilar. Y a medida que se va acercando hacia el centro, también hay perturbaciones con mayor magnitud, por supuesto. Aquí vemos, para el caso de 0.6 milímetros, mayor profundidad, de igual manera, vemos este comportamiento, cómo comienza a oscilar en la parte de la pared y aquí también. Sin embargo, si comparamos esta con respecto para la porción de 1 milímetro, vemos que se va incrementando. Entonces, esto es lo que ha presentado el interés de seguir estudiando. ¿Qué sucede ahora cuando hay más cavidades o cuando las cavidades son más pequeñas?
no se conoce hasta la fecha. Lo que se hace es, en este caso es obtener la simulación numérica empleando la herramienta, los modelos matemáticos adecuados, los modelos de turbulencia y documentar la información. Conclusiones. Bueno, las cavidades rectangulares influyen al flujo a tener un comportamiento oscilatorio inducido. La mayor oscilación del flujo se produce en la cavidad rectangular para esta altura, de 1 milímetro. Por supuesto, ahora viene la pregunta, si la simulación es válida o no es válida. Hay modelos matemáticos que están establecidos, según las ecuaciones de Navier-Stokes. También hay modelos de turbulencia que se ha venido estudiando en el tiempo, y hay muchos modelos de turbulencia que se han propuesto. Sin embargo, aquí anteriormente se realizó un trabajo que está publicado en la revista UCT, pueden consultarlo, Tolentino y otros autores, por supuesto. Trabajaron con un dominio con un difusor transónico. Se simuló porque ese difusor transónico tenía datos experimentales del trabajo de Norris, trabajo de Zajman, corrijo. Entonces ellos pasaron un flujo y además de ello, en cada punto discreto tomaron las presiones y eso lo reportaron de su experimento. Hoy en día lo que hacen otros investigadores es tomar esos datos experimentales y luego emplear los códigos de simulación y cotejar con esos datos experimentales para decir que si mi modelo de turbulencia empleado es el adecuado o no. Aquí vemos. Estos puntos discretos son los modelos de Zajman, datos experimentales reportados en la literatura para dominio público. Y este es el trabajo realizado en el código ANSI-Fluent. Ese código emplea el método de elemento finito. Hay otros códigos que emplean el método de volumen finito. Hay otros códigos que emplean el método de elemento finito. Por supuesto, también tiene sus prestaciones. Aquí vemos claramente, bueno, cómo se comporta. Aquí cuando se produce la presión en la pared, la caída de presión, el incremento. Y por supuesto, entonces, con estos resultados que se ha validado anteriormente, con el modelo de turbulencia de Venter, es lo que se ha simulado en el trabajo que se ha presentado. Bueno, las referencias y gracias por su asistencia.